Vamos a continuar hablando un poquito del feminismo, de esta evolución histórica del feminismo y cómo ha ido influyendo en los conceptos que tenemos ahora mismo, ¿no? Y que la sociedad actual entiende acerca de la mujer, de la sexualidad, del matrimonio, de la familia. Y decíamos que era muy difícil establecer un punto de inicio del feminismo como tal, como ideología, ¿no? Como movimiento, pero sí que veíamos cómo los distintos autores y los antropólogos sí que hacen como una distinción en tres olas, ¿no? La primera ola, que como veíamos era una ola pues que es una lucha común de las mujeres y una lucha en materia de reconocimiento frente a las exigencias de Dios y en la educación, ¿no? El acceso a la educación, y también una lucha de la igualdad ante la ley con el varón, ¿no? Después de esta ola comienza a romperse un poco este feminismo a consecuencia de distintas revoluciones y distintas circunstancias que se viven en la sociedad, como es la revolución sexual de mayo del 68, que ahora hablaremos, y empieza a haber una distorsión de los conceptos en los que se apoyan la lucha feminista, ¿no? Empieza a haber una distorsión de lo que significa la persona, por lo tanto de lo que significa ser mujer, empieza a haber una distorsión de la sexualidad, del matrimonio, de la familia, ¿no? Entonces se produce una crisis social, una crisis también en el movimiento feminista, ¿no? Y por lo tanto da lugar a esta segunda ola mucho más fragmentada, mucho más radical, ¿no? Es una ola que está capitaneada, pues, como muchos conoceréis, por Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett, y es una ola en la que se pone en el centro de la lucha la liberación sexual, ¿no? Se pone como el motivo de realización de la mujer una vivencia de la sexualidad libre, ¿no? Ellas entienden que lo que ha condenado a la mujer y lo que le ha hecho estar subordinada al hombre es que él puede vivir la sexualidad sin consecuencias, ¿no? No se quedan embarazados los hombres, y las mujeres, sin embargo, tienen que cargar con consecuencias que le impiden vivir satisfactoriamente y en plenitud, dicen ellas, la sexualidad, ¿no? Entonces es en este momento, en esta revolución sexual que se produce, como he dicho, en mayo del 68, cuando se rompe y se intenta disociar el matrimonio de la sexualidad, la maternidad de la sexualidad, ¿no? Se quiere, por lo tanto, romper a la mujer, ¿no? Porque uno naturalmente está unida la capacidad de procrear, ¿no? Con la capacidad de unirme a un hombre, ¿no? Es cuando se introduce todo el tema de los anticonceptivos, del aborto, ¿no? Y como digo, es exaltar la sexualidad por la sexualidad, ¿no? Por el placer, ¿no? Se pone a la mujer en el centro, pero como digo, solo de una manera individualista y de una manera, pues sí, solo erótica, ¿no? Por así decirlo, en el mal sentido de la palabra, ¿no? De tal manera que empiezan a hablar de la maternidad como un yugo para la mujer, ¿no? Como una carga de la que se tiene que liberar para poder ser libre, para poder realizarse, ¿no? Se ve como la maternidad como una elección que la mujer puede optar, pero que no es algo inscrito en su ser. Y se habla de la feminidad como un constructo social, ¿no? Como una construcción social, de tal manera que se llega, bueno, esta famosa frase, ¿no? Que mujer no se nace, sino que se hace, ¿no? La mujer tiene que decidir qué clase de mujer quiere ser, cómo llegar a serlo. Comienza a entenderse la maternidad, por lo tanto, como una elección, que la mujer libremente puede decidir si quiere ser madre o no serlo sin ningún tipo de consecuencias, pero sí que claramente todas definen que la maternidad es un yugo, es una carga para la liberación de la mujer, para la satisfacción de la mujer, de tal manera que estas feministas ponen en el centro, como he dicho, esa liberación sexual, ponen en el centro a la mujer, pero a la mujer no vista desde un sujeto íntegro, ¿no? O desde una realidad antropológica que responda a lo que ella es, sino simplemente su sexualidad, ¿no? Es una visión hedonista de la sociedad, de la mujer,
y que rompe a la mujer, ¿no? Que la rompe porque disocia todas las dimensiones que la integran, ¿no? La feminidad, por lo tanto, como muchas autoras y como es muy conocido, ¿no? Se entiende como algo que hay que construir, ¿no? Una construcción social. Por eso dicen, ¿no? Mujer no se nace, sino que se hace, ¿no? Una mujer tiene que elegir qué tipo de mujer quiere ser, qué tipo de madre quiere ser, ¿no? Y se ve, por lo tanto, la maternidad no como un don recibido, sino como un rol que se tiene que vivir y que hay que alejarse, ¿no? Que hay que destruir este rol. Esta lucha feminista, esta segunda ola, es una ola donde cuando lees los textos de estas feministas son muy violentos, hacen un ataque muy fuerte a la familia y al varón. Evidentemente reconocen al varón como el principal enemigo de la mujer, ¿no? Entonces también rompen esa armonía de la creación entre varón y mujer y hablan de unos términos muy similares a los términos comunistas, a los términos marxistas, ¿no? Es impresionante cuando uno se lee a los autores marxistas, Karl Marx o cualquiera de ellos, ¿no? Ellos hablan también de la naturaleza humana como una construcción social, ¿no? Como no una cosa sólida, sino como algo construido y algo que se va adaptando y se va creando en función de las distintas sociedades y culturas. No es como una cosa absoluta, sino que poco a poco pues, vamos construyendo lo que es el ser humano, ¿no? Esto lo comparten también con el feminismo. El marxismo habla de una lucha de clases, ¿no? Donde el proletariado tiene que luchar contra la clase alta de la sociedad y esa lucha terminará con una sociedad donde no haya poder, donde no haya distinción de clases, ¿no? Pues esa misma lucha que vive el comunismo se traslada en el feminismo a la lucha de sexos, ¿no? Ellas hablan de que el varón y la mujer tiene que luchar contra el varón porque él es uno de los causantes de su discriminación y esa lucha lo que va a llevar, ¿no? La consecuencia que va a tener es una sociedad en la que no va a haber roles, en las que no va a haber distinción entre hombre y mujer, sino que cada uno libremente escogerá lo que quiere ser, ¿no? Cómo se va a construir. Por eso se habla del feminismo en esta época como un neomarxismo, ¿no? Hay una autora que incluso dice que el feminismo realmente solo se va a poder llevar a cabo y solo se va a poder imponer en una sociedad comunista. Entonces, estas autoras, claro, por lo tanto, defienden el marxismo, ¿no? Otro punto de lucha común entre el marxismo y el feminismo es la condena a la familia, claramente, ¿no? Reconocen, los autores marxistas son muy duros contra la familia, ¿no? Y hablan de que es en la familia donde se produce la mayor violencia y la mayor condena a la mujer, ¿no? Es impresionante porque, bueno, yo también me leí el Manifiesto Comunista y cuando uno lo lee realmente, claramente, que además es que lo pone sin ningún tipo de oculto, o sea, no se oculta ni nada, no se entiende a la mujer como un ser absoluto, no se entiende a la mujer como un ser con dignidad que se busca ensalzarlo, no, solo ellas ponen esa lucha por los derechos de la mujer y el acceso, por ejemplo, al mundo laboral simplemente como una cuestión utilitarista, ¿no? O sea, solo ven a la mujer no como un ser en sí mismo, un ser absoluto con dignidad, sino simplemente como un eslabón más en la cadena de trabajo, ¿no? Solo les interesa que es un instrumento para trabajar y para conseguir pues, esta realidad, ¿no? Y esta dictadura del proletariado, ¿no? Lo mismo con los niños, por ejemplo. Entonces es impresionante cómo las feministas se agarran a esta filosofía o esta ideología comunista cuando es una ideología que es muy violenta contra la mujer y que realmente no la respeta ni la ensalza, ¿no? ni muchísimo menos. Sino que atenta principalmente contra su dignidad y que, como digo, la rompe completamente, ¿no? Con todo el tema de los anticonceptivos, como la disocia de tal manera que produce un desequilibrio en ella que solo puede dar lugar a frustración, ¿no? Y es lo que vemos, que realmente este feminismo, y ahora lo comentaré con la tercera ola, que es mucho más fragmentada, no responde a esa llamada y a esa incógnita que tiene la mujer sobre lo que ella es, porque son conceptos tan relativistas, tan relativos, ¿no? Que no dan una respuesta que satisfaga al corazón del hombre, ¿no? Al corazón de la mujer en este caso.
Bueno, pues hablando de esta segunda ola, cada vez, como veis, se va fragmentando más, cada vez se va relativizando todo mucho más, y ya llegamos a una tercera ola, que sería la que estamos viviendo hoy en día, mucho más fragmentada, donde las mismas feministas no se ponen de acuerdo en muchos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, la maternidad subrogada, todo el tema de las transexuales y los transexuales, ¿no? No hay como una respuesta desde los movimientos feministas, ¿no? Cada uno coge como su teoría. Pero claro, al final es normal, ¿no? Cuando uno no puede apoyarse en una verdad, no hay como algo sólido que me argumente mis dictámenes, ¿no? Mis opiniones, mis teorías filosóficas, todo se fragmenta, ¿no? Porque cada uno pues interpreta a la persona de una manera, cada uno interpreta a la mujer de una manera, y pues están teniendo ahora pues muchas dificultades, ¿no? Los movimientos feministas en todo esto, ¿no? Al final la consecuencia, como digo, ¿no? Pero me parece un ejemplo que es muy gráfico, es una sociedad completamente líquida, ¿no? Que no se puede contener en nada, que no se puede apoyar en nada, y que tampoco satisface nada, ¿no? O sea, se vive la maternidad y la feminidad como un rol cuando realmente es un don, ¿no? Y cambia muchísimo. Entender tu persona como un don regalado de Dios cambia completamente a entenderla como un rol que yo tengo que interpretar o no, y si no lo hago, ¿qué pasa, no? Entonces, la experiencia, ¿no? Y gracias a Dios también tenemos muchísimos testimonios. También os invito, ¿no? A buscar, porque hay muchos libros que recogen testimonios, y bueno, seguramente en vuestras compañeras de trabajo o vuestras amigas, ¿no? Se ve, ¿no? Como las mujeres experimentan una sensación de vacío grande porque nadie responde a la verdad de lo que son y a la verdad de lo que anhela su corazón, ¿no? Este feminismo, lejos de satisfacer, rompe, disocia y no responde, por lo tanto crea más frustración, y al final te enfrenta contra ti mismo porque no da una respuesta a lo que tu ser femenino es, te enfrenta contra el varón porque le estás viendo como un enemigo, y por lo tanto te enfrenta a la sociedad, ¿no? Y están rompiendo a las familias, están rompiendo la maternidad, que como decía al principio es donde está el origen de la persona, y si la persona ya nace en un mundo fragmentado, ¿no? Y en una realidad que está rota, pues esa persona ya va a crecer, ¿no? Y se va a formar rota, lo cual pues es una herida muy grave. Entonces, bueno, ya como conclusión, ¿no? De este bloque, simplemente pues ver eso, ¿no? Cómo el feminismo actual responde pues a un feminismo que empezó a radicalizarse en la revolución sexual del 68, un feminismo muy difícil de definir, porque al final se van cogiendo distintas concepciones de la maternidad y la feminidad, que rompen a la mujer porque quieren disociar matrimonio y sexualidad, que quiere disociar sexualidad y maternidad, y que pone en el centro de su lucha la liberación sexual de la mujer, ¿no? Ven en la principal desigualdad frente al varón, que no vivo con plenitud mi sexualidad porque tengo que cargar con las consecuencias, de tal manera que es una sexualidad no madura, porque es una sexualidad no responsable, ¿no? Cuando uno no asume las consecuencias de sus actos, no está siendo responsable. Es un feminismo muy ligado al marxismo, de hecho se considera como un neomarxismo, como hemos explicado, y al final es un ataque directo al corazón de la mujer, ¿no? Esto lo decía un filósofo, el feminismo es un ataque directo al corazón de la mujer, que lejos de dar plenitud y respuesta a la mujer, la inserta en un mundo totalmente de frustración y de vacío, ¿no? Bueno, pero esto no tiene la última palabra, y intentaremos en los siguientes programas responder a lo que realmente la mujer es, ¿no? Intentaremos ahondar en qué es la mujer, para qué ha sido creada, cuál es su origen y cuál es su fin.